se van a ir conectando a través de SLN Live. Muchas bendiciones sean para ustedes. Esta mañana comencé a predicar un tema sumamente importante para nuestros días, como lo es el tema de la pobreza. Claramente nosotros, ninguno de los que está sentado en este lugar se prepara para llevar una vida sumergida en la pobreza. Claramente la pobreza no es una situación cómoda, porque lo que nosotros conocemos como pobreza significa falta de recursos aún para cubrir la canasta básica que nosotros necesitamos para poder sobrevivir. Entendiendo esto, nos vamos a dar cuenta que la pobreza es un flagelo que cada vez está azotando más a las naciones. Se ha incrementado considerablemente luego de la pandemia. El mundo tiene aproximadamente 8.500 millones de habitantes, entre los cuales casi 2.000 millones de personas son pobres. Cuando usted escucha el discurso político de las diferentes ideologías políticas, se van a dar cuenta que la mayoría de ellos prometen al pueblo sacarlo de la pobreza. Lejos de cumplir lo que prometen, cada vez que dejan el poder, siempre lo hacen con varios miles más de pobres en sus países. El país, por ejemplo, de Argentina, en el 2019, cuando subió el presidente Alberto Fernández, prometió que los argentinos iban a recuperar la cultura del asado y que iban a sacar a la pobreza del país. Bueno, recibió un país con 35% de pobreza y lo entrega con un 45% de pobreza. El ministro de Economía saliente prometió hace un año sacar a los argentinos de la pobreza y generó solamente en un año como ministro de Economía 2 millones más de pobres. Entendamos la pobreza como las personas que no alcanzan a llegar a lo que se conoce como la canasta básica, que está regulada por el ingreso. Entonces, por ejemplo, en un país te dicen, para que una persona pueda tener canasta básica y no pertenecer al índice de pobreza, necesita ganar, póngale, $500 al mes. Bueno, y de repente los ingresos a esa casa ahondan entre los $350, $400. Bueno, en el índice de pobreza, esa persona va a ser considerada como una persona pobre porque su salario, su ingreso, no le alcanza para cubrir la canasta básica. Quiero mostrarle dos fotos, porque esto es de vital importancia para que podamos entender un poco. La ONU ha sacado una estadística donde nos deja saber que hay 165 millones más de personas pobres en el mundo tras 3 años de crisis. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo publicó este 14 de julio, o sea que ya hace 6 meses atrás, un nuevo informe en el que señaló que entre el 2020 y el 2023, 165 millones más de personas han caído bajo del umbral de la pobreza. La ONU subraya que la situación se ha disparado en los últimos años en medio de crisis como la pandemia del COVID-19 y la guerra de Ucrania. Ahora le van a echar la culpa a la guerra de Israel y así sucesivamente. El mundo tiene hoy 165 millones más de personas pobres que hace 3 años. De ellos, 75 millones se encuentran en extrema pobreza. Recuerden que la pobreza se va midiendo de acuerdo al ingreso, ¿ok? Está la pobreza que una persona que no alcanza a ganar lo que se considera en su país la canasta básica, ya cayó bajo el umbral de la pobreza. Después, la pobreza puede ir ahondándose cada vez más hasta llevar a una persona a un nivel de indigencia, donde claramente la persona depende sí o sí de las migajas de alguien para poder subsistir. Entonces dice
que de esos 165 millones de pobres, 75 se encuentran en extrema pobreza. Así lo indica la ONU en el informe El costo humano de la inacción, pobreza, protección social y servicio de la deuda. El preocupante panorama significa que más del 20%, escuchen esto, más del 20% de la población global, alrededor de 1.650 millones de ciudadanos, actualmente viven con menos de $3.65 por día, por lo que luchan por conseguir alimento a diario. Y aquellos en extrema pobreza intentan sobrevivir con un promedio de $2.15 diario, indicó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bueno, el tema de la pobreza es que se ha transformado en un negocio para no pocas personas. Para aquellos que fomentan los gobiernos populistas, se escudan detrás de los pobres para generar sus propias riquezas. Generan, programan un relato, una puesta en escena donde al parecer ellos son los que vienen a traer solución para la pobreza al país y se enamoran tanto de los pobres que lejos de sacarlos de la pobreza lo que hacen es generar más pobres. ¿Qué sucede con estos gobiernos políticos populistas que generan pobres? Bueno, a medida que vos vas desarrollando una cultura de gente pobre, el pobre cada vez más va necesitando del Estado para su subsistencia. ¿Estamos acá? ¿Me va siguiendo la línea? Entonces, ¿qué sucede? Llega un momento en donde el pobre intercambia el voto con tal de que el político de turno le provea para sus necesidades básicas. Y esto es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque el Estado se transforma en una especie de Dios, en donde el ciudadano depende de un subsidio para poder llegar a fin de mes, para poder para poder adquirir cuestiones básicas para la subsistencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya el populismo se afianza en el poder, crea codependencia de los ciudadanos, la pobreza se instala, entonces ahora cambian el discurso. ¿Me van siguiendo? Por favor, necesito que nadie se me distraiga porque esto es muy importante. Te cambian el discurso. ¿Por qué? Porque por medio de yo proporcionarte a ti las cosas elementales para tu subsistencia, entonces el pueblo se va acomodando a que sea el Estado el que le otorgue sus necesidades. Entonces, ¿qué sucede? Llega un momento en donde se va haciendo una cultura, donde el país se va ajustando a un sistema de subsidios. ¿Me hago entender con subsidios? Ok, a un sistema de subsidio donde el Estado te brinda, te proporciona. Entonces, cuando aparece alguien diciendo de que, bueno, la forma en que podemos salir de la pobreza es recuperando la cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito, del esmero, ¿se entiende? Entonces, ¿qué sucede? El populista que está en el poder comienza a cambiar el discurso y ahora te hace la propaganda del miedo. Y la propaganda del miedo es, mire que si usted nos cambia a nosotros, el que se está postulando, el contra, viene a quitarle todos los subsidios a usted. Te va a quitar todo, te va a quitar todo. Entonces, ¿qué hace? El pobre le agarra miedo. Porque dice, por lo menos este roba, pero comparte algo conmigo. Pero el que viene va a robar y encima no me va a dar nada. Eso es la cultura del miedo. ¿Y qué es lo que pasa? En la cultura del miedo, vos vas haciendo, por medio de la pobreza, vas haciendo clientelismo político. Es decir, democráticamente, el pobre va y vota al que por lo menos le da algo. No va a votar a alguien que no le da nada. Entonces, ¿qué pasa? Como el populista aborrece, por ejemplo, la cultura del mérito,
la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, y crea una sociedad fomentada solamente a puro subsidio, entonces la gente dice, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a trabajar con esmero si al fin y al cabo, si el gobierno me da para que yo pueda más o menos solucionar el problema de la comida? ¿Estamos acá? Pero el que trabaja, el que se esfuerza, también dice lo mismo y dice, pero ¿de qué me vale esforzarme tanto? ¿De qué me vale trabajar con esmero si al fin y al cabo el gobierno me quita casi todo lo que gano para mantener a los gastos que le ocasiona sostener a una sociedad que no trabaja? Entonces, ¿cómo le llaman eso? O sea, yo te saco a ti para darte a ti. En el populismo se le llama justicia social. Es decir, trabajan unos para sostener a otros. Entonces el que trabaja dice, yo me voy del país, porque yo no me voy a esforzar a trabajar y a quemarme el lomo todo el tiempo trabajando para que el Estado me quite, porque cuando el Estado te ofrece algo gratis, es mentira, no es gratis. A alguien le está sacando, y téngalo por seguro, que al último lugar donde un político va a ir a sacar recursos para bendecir al pueblo es a su bolsillo. La de ellos no se toca. Los privilegios de ellos no se tocan. Y ellos hacen caridad con el bolsillo ajeno. Entonces, ¿qué hace? Eso genera, diga conmigo, eso es un generador de pobreza. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en donde la gente se acostumbra a vivir en la pobreza. Se acostumbra de modo tal que después piensa que no existe otra forma de vida más que vivir en la escasez, en la pobreza. Y cuando nosotros queremos acordar, yo le pido a usted que tenga mucho cuidado con lo que está haciendo el gobierno actual de los Estados Unidos de América, que está ofreciendo plata para la guerra de Ucrania, que está ofreciendo plata ahora para la guerra de Israel. A ver, ofrece plata. ¿Quién paga los miles de millones de dólares que ofrece al gobierno ucraniano? Que nadie sabe qué está haciendo Zelensky con los fondos que se le da de Europa y de Estados Unidos. No te dicen en ningún lado. Están recibiendo, el gobierno de Ucrania recibe miles de millones de euros y de dólares, pero nadie sabe qué rayos está haciendo Zelensky con esos recursos. Ahora ofrecen miles de millones de dólares. Por si no lo sabía, Estados Unidos está sufriendo un fenómeno que también es generador de pobreza llamado inflación. ¿Me dan 2 minutos y se lo explico? Porque usted tiene que saber, porque la gente piensa que Trump malo, Biden, bueno, no, a ver, acá no hay bueno ni acá hay que ser objetivo y mirar las cosas con objetividad. Lo que genera pobreza es el populismo. ¿Estamos de acuerdo? Ya se lo expliqué. ¿Qué es lo que hace el populismo? Clientelismo político. Genera pobreza para que después los pobres le den el voto de manera voluntaria, pero están atados. Porque si no lo votan, y encima me dice que el que viene atrás es peor. Así que cuidado con cambiar. Ahora, ¿qué es lo que genera pobreza? Diga conmigo, la emisión de dinero. Hay una maquinita que hace el dólar. Esa maquinita, triqui. La emisión de dinero después necesita tener un respaldo que pueda respaldar todo el dinero que yo emití. Pero si no hay plata en el Banco Central, entonces eso que yo emití, ¿en qué se transforma? En inflación. ¿Quién paga la inflación? El pueblo, por medio de los impuestos. Este país
está emitiendo dólares a dos manos. Miles de millones de dólares el presidente al cual bendecimos de este país, que con todos los problemas económicos que está atravesando la Unión Americana, parece ser estar más preocupado para que un niño de 5 años se pueda cambiar el sexo sin consultar con sus padres. Hasta ahí hemos llegado, que un niño de 5 años, en vez de andar jugando con los juguetes que debe jugar, debe estar pensando en hacerse una operación sin consultar con los padres. Esto es algo sumamente horrible. Bueno, esto que está haciendo los Estados Unidos de América, de emitir dinero a dos manos para enviar miles de millones de dólares a Israel, a Ucrania, para hacer el desastre económico que están haciendo, eso va a gestar pobres. Y es mentira que Estados Unidos tiene un 7% de inflación. Mentira, porque cuando usted se va a comprar el galón de leche que antes costaba $2 y que ahora cuesta 4,59, cuando usted compraba un McChicken que antes costaba $1, que ahora cuesta 2,79, que ya me da no sé qué llevar a mis hijas a comer al McDonald's, me sale más caro que comprarlo en un restaurante. Yo antes iba y con $10 comíamos los 6, y si iba a mi suegra le sacaba un vaso de agua para ella. Hoy día voy al McDonald's y me dicen $35. Le dice, pues me sale más barato comer en el Olive Garden. Entonces, ¿qué sucede? El mundo está teniendo políticos, líderes políticos que quieren generar pobreza para cauterizar a las personas, para llevarlas a un estado de esclavitud. Y es por eso que es muy importante que el pueblo de Dios se eduque en esta área. Porque Dios, para bendecirnos, no consulta a ningún gobierno político. Nuestra bendición no viene del tesoro de los Estados Unidos de América. Nuestra bendición no proviene del tesoro de la Unión Europea ni de los dólares de los jeques árabes. Nuestra provisión y nuestro tesoro está en el cielo, donde el ladrón no puede robar ni el orín puede corromper. Pero claro, nosotros debemos saber fluir en esa bendición. Dios desea que usted y yo sepamos trabajar en esto. Y por eso que le he titulado a esta palabra libres de la pobreza. Claramente, si usted y yo queremos llevar una vida sumergidos en la bendición del Señor, debemos aprender a vivir en los principios que Dios enseña. ¿Estamos acá? Entonces vamos a ver qué dice la Escritura en el libro de Proverbios. 10:22 dice lo siguiente: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vamos, démele fuerte el aplauso al Señor. Vamos a ir ingresando en lo que vamos a aprender. Ahora, claramente todos debemos ser personas balanceadas, debemos ser personas ecuánimes. Entonces, en ocasiones te vas a encontrar con personas que pues piensan que la pobreza es pura y exclusivamente una maldición y que toda persona que está viviendo en una circunstancia de pobreza está bajo la maldición de Dios. Y hay que separar los casos. Diga conmigo, hay que separar los casos. Ok, existe la pobreza que sí es una maldición cuando hablamos de que la misma se produce porque yo estoy haciendo mal las cosas. ¿Se entiende? Pero después existe lo que se conoce como pobreza circunstancial. Dijimos que pobreza se le deriva a la palabra o a alguien que pues está al límite y no le alcanza para la canasta básica. Entonces, ¿cuál es la pobreza circunstancial? La que pues nos toca atravesar por un momento que está fuera de nuestro control. De repente estamos en Miami y viene un huracán
y se lleva puesto todo. Y bueno, la familia que quedamos acá vamos a sufrir el impacto de un fenómeno de la naturaleza, ¿sí o no? Y eso puede generar en un momento determinado, circunstancial, pobreza. De que en vez de comer 3 veces al día, comamos 1 vez al día, porque está todo cerrado, no hay gasolina, no hay supermercado, el huracán se llevó todo. Eso no es una maldición, eso es que te toca vivir un momento de pobreza, pero es circunstancial. De repente, por ejemplo, hay un país en donde los políticos hicieron muy mal las cosas y dejaron al país en bancarrota, hay desempleo, no hay trabajo, no hay recursos, no hay dinero, y bueno, eso afecta a las familias que viven en ese país. Claramente, pues la familia puede pasar por alguna situación circunstancial. ¿Me hago entender hasta acá? Entonces, ese tipo de pobreza que es circunstancial, que no es generado por nuestras acciones, eso no es una maldición. Eso le puede pasar a cualquiera. Por ejemplo, vamos a ver qué decía Pablo en el libro de Filipenses 4:10 al 13. Filipenses 4:10 al 13 dice lo siguiente: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pero he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claramente, en un momento determinado, Pablo le tocaba atravesar tiempos de necesidad, tiempos de escasez, tiempos de pasar hambre. Sin embargo, no era porque Pablo estaba bajo maldición. Eran situaciones circunstanciales. Y Pablo decía, en esas circunstancias yo no maldigo a Dios y no entro en depresión. Dios me enseñó a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Sabes por qué? Porque sea que tenga abundancia o sea que pase por un tiempo de escasez, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo segundo que quiero abarcar en esta tarde también tiene que ver con la pobreza por causa de un propósito. Esa tampoco es una pobreza de maldición. Supongamos que Dios escoja a alguien específico y lo envíe a un lugar específico donde hay mucha hambruna, mucha pobreza, mucha necesidad, pero también sea una ciudad a la cual Dios quiere salvar. Y entonces, pues, Dios pone misioneros en ese lugar y que claramente su trabajo es pregonar el evangelio, pero la ciudad está sumergida en la pobreza. Y bueno, muchas veces esa persona, por amor a Dios, por amor al evangelio y por amor a la salvación de esas personas, pues escoge sumergirse en esa carencia que atraviesa ese lugar con el único deseo de que ellos puedan conocer al Señor. Claramente, eso tiene que ver con una asignación de Dios, con un propósito de Dios. Hay cientos de miles de misioneros que van a los lugares más remotos, más pobres de la tierra para dar a conocer, ¿sí o no? Y sacrifican sus comodidades, sacrifican sus bienes materiales con tal de que Jesús sea conocido en ese lugar donde la pobreza reina. Y a veces le toca atravesar por ese lugar por muchos años. ¿Sí o no? Ahora, ¿se puede decir que esa persona que ha decidido dejar sus comodidades para dar a conocer el nombre de Cristo en un lugar donde hay extrema pobreza, se puede decir esa persona está en maldición? ¿Y cómo va a estar en maldición si al revés? Pero entonces, como hoy día el evangelio de la fe, esta media rara, donde te hacen creer que todo lugar que esté experimentando pobreza está bajo el más paupérrimo imperio de la maldición, hay que tener cuidado a la hora de
propagar ese tipo de palabra. ¿Por qué? Porque a veces Dios, en su soberanía y en sus designios soberanos, pues Él va y envía a personas y esas personas les toca atravesar tiempo de pobreza, tiempo de vacas flacas. Y están ahí y pregonan el Evangelio. Pero bueno, ellos están ahí con un propósito. A veces nos toca experimentar eso por causa de la obra del Señor, por amor a esas personas. Entonces, cuando uno lee el libro de Hebreos, capítulo 11, la mayoría, por lo general, enseña a los héroes de la fe que lograron por medio de la fe obtener un resultado glorioso aquí en la tierra. Por ejemplo, de repente comenzás a leer Hebreos y te das dando cuenta y te dice que por la fe algunos cerraron boca de leones, salieron victoriosos de ese lugar, y gloria a Dios porque la fe hace eso, produce eso. Algunos apagaron fuegos impetuosos, otros hicieron cosas gloriosas. Moisés, por medio de la fe, abrió el mar rojo. Abraham, por medio de la fe, alcanzó la promesa. Claramente, la fe nos ayuda a conquistar grandes promesas de Dios. Pero por lo general, son muy pocos los predicadores que yo escucho hablar de estos héroes de la fe que vamos a hablar hoy, que están en esa misma lista, que son héroes de la fe, pero bueno, para el movimiento de fe de nuestros días, quizás no sean héroes de la fe, ¿verdad? Entonces, dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 32, durante los primeros 31 versículos viene hablando en relación a todos aquellos héroes que vieron la gloria del Señor por medio de la fe. Pero ya el 32 comienza diciendo así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Bueno, gran parte de los movimientos de fe de nuestros días te predican hasta ahí, porque su movimiento de fe es que no existe una persona que le toque atravesar un momento de pobreza. Si lo hace es porque está en maldición. Entonces la gente se frustra porque dice, pero si yo estoy haciendo las cosas bien, qué sé yo, ni yo entiendo por qué estoy pasando por un momento de tanta escasez, yo no lo entiendo. Entonces de repente viene alguien y te dice, si usted está en esa escasez, si usted está en un momento de pobreza, usted está en maldición, tiene que romper esa maldición, y la forma que tiene para hacerlo es que usted traiga más plata. Traiga más plata, más plata, más plata, porque según ellos, una persona que está en obediencia a Dios, que está en comunión con Dios, no puede en ningún momento de su vida pasar por la pobreza. O es una persona que está bien delante de Dios, no puede pasar por una enfermedad. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Dice, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros, toca a tu vecino, a ver, más otros fueron atormentados. Es que eso no tenían fe. No, esos atormentados no tenían fe, porque tendría que haber hecho un decreto apostólico y profético. Seguramente que no pactaron, es por eso que estaban atormentados. No aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y vamos a ver qué dice ahora, que es interesante. Otros experimentaron vituperios y azotes. Es que no cancelaron eso. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados. Es que cuando estaban con la piedra, sus enemigos tendrían que haber dicho, yo ahora cancelo, reprendo y echo fuera esas piedras. Te cae una roca sobre tu cabeza ahora. ¿Qué dice?
fueron apedreados, aserrados. Es decir, lo pusieron boca abajo y lo cortaron por la mitad así. Yo decreto que esa sierra no funciona. Ahora se queda sin gasolina. Ahora. Bueno, seguramente que esta gente no tuvo fe. Porque si hubiesen tenido fe, Dios no hubiese permitido que fueran aserrados. Y si hubiesen tenido fe, Dios no hubiese permitido que sean apedreados. Yo tengo mis serias dudas de que Esteban hubiese tenido fe. Porque él se puso a hablar de la Torá y de las bendiciones de Abraham y cómo ellos eran los enemigos de Cristo. Imagínate, no era momento de darle una clase de doctrina teológica. Esteban, jovencito, todavía muy ignorante. En ese momento vos tenías que haber decretado, establecido y demandado. Bueno, ¿quién puede dudar que Esteban no era un hombre de Dios? Jovencito, con 17 años. Por eso que hay que tener cuidado a quién escuchamos. Yo vuelvo y le reitero, acá yo no tengo problema con enseñar esto, pero no tengo problema porque para muchos enseñar esto es asustar a la gente y no me conviene porque se me va de la iglesia. A ver, yo te lo voy a decir en español porque parece que en inglés me está entendiendo. Si tu fe no te da para dar la vida por lo que crees, entonces tu fe no es genuina. Porque la fe no solamente me ayuda a alcanzar las promesas del Señor. La fe no solamente me ayuda a derribar gigantes. La fe no solamente me ayuda a poner en huida a los ejércitos enemigos. La fe no solamente me ayuda a cerrar boca de leones. No solamente me ayuda a salir victorioso de los hornos de fuego. La fe no solamente me ayuda a abrir mares rojos. La fe no solamente me ayuda a abrir el Jordán. La fe no solamente me ayuda a ver la gloria de Dios en toda mi vida. La fe también me ayuda a enfrentar la muerte con dignidad, sin negar la fe de lo que creo. O sea, si no estás dispuesto a dar tu vida por lo que crees, entonces lo que crees no está muy fundamentado. Si te da miedo dar la vida por lo que crees, entonces ¿qué queda para los musulmanes? Extremistas. Que parece ser que ellos están más convencidos de su error, de lo que creen, que los propios cristianos. Todos nosotros debemos preguntarnos eso, ¿Yo estoy dispuesto a dar la vida por lo que creo? Y si alguien dice, no, yo demasiado, que Dios se conforme con que crea, pero a la mínima que a mí me critiquen o me persigan, qué fe ni qué fe, no creo en nadie. Primero guardo mi vida y después la religión. No, es que esto no se trata de religión. Esto se trata de fe. Y la Biblia dice que el que quiera preservar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de Cristo, la ganará. Bueno, vamos a ver porque en esa lista de héroes, yo le puedo garantizar, muchos de ustedes llevan varios años caminando con el Señor. ¿Sí o no? Levánteme, algunos de ustedes llevan ya 83, 84 años caminando con el Señor. Llegaron jovencitos cuando tenían 24 o 25. Bueno, la mayoría de ustedes llevan mucho tiempo caminando con el Señor. Vamos a decir la verdad. Lo que yo le voy a leer ahora, sea sincero a ver si usted lo ha escuchado muchas veces de los héroes de la fe. Yo cuando miro ahora el listado que está en el libro de Hebreos capítulo 11 y comienzo a contemplar, yo digo, esa gente sí que tenía fe. Porque mira lo que dice. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Pero esta gente parece que no tenía fe. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. A ver, ¿qué dice? Pobres. A ver, andaban pobres porque andaban en situaciones límites con tal de llevar adelante el conocimiento del Señor. Angustiados, maltratados. Y mira lo que dice ahora. De los cuales
el mundo no era digno. No lo dice ni de Moisés, no lo dice de David, no lo dice de Abraham, lo dice de esta gente. Esto es un escándalo para los movimientos de fe de nuestros días. ¿Cómo puede ser que una persona que anda de acá para allá, en los desiertos, con hambre, con angustia, aserrado, a filo de espada, fueron muertos? Esa gente no tenía fe. ¿Cómo que no tenía fe? No solamente que no tenía fe, sino que este mundo no era digno de ellos. Diga conmigo, ay, pero por tu vida. El mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron el testimonio de no tener fe. Buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Se dan cuenta que hay que tener cuidado muchas veces con estas locuras que se hacen ahora, locuras de fe, que te enseñan todo menos una fe balanceada? Estas personas, claramente, a algunos de ustedes en algún momento les va a tocar vivir años de vacas gordas, y gloria al Señor por eso, ¿sí o no? Pero también nos tocará atravesar momentos de vacas flacas. En ocasiones el Señor va a permitir que tengamos tiempos de abundancia, gloria al Señor, ¿verdad? Pero también atravesaremos momentos de escasez, gloria al Señor por ello. Todo esto estoy hablando de que son situaciones provocadas, generadas por Dios. Es decir, la pobreza circunstancial, la pobreza que tiene que ver con un propósito. Ahora, lo que Dios no manda en el aspecto de que no tiene que ver con un propósito de Él, sino que tiene que ver con un mal accionar nuestro, es la pobreza que nosotros generamos. Porque eso también sería un error, que nosotros seamos los autores, los generadores de nuestra propia pobreza y después digamos, bueno, algún propósito el Señor tendrá con esto. No, es que el Señor no lo diseñó. Fue uno mismo el que, teniendo ciertas actitudes, aplicando ciertos hábitos, generó su propia pobreza. Entonces la pregunta que nace de todo esto es, bueno, pastor, ¿y cuáles son aquellas cosas que causan pobreza que nosotros muchas veces hacemos? ¿Están listos? ¿Están listos? Vamos a ver rápidamente cuáles son algunas de las cosas que provocan pobreza. Número 1, diga conmigo, la pereza. Vivimos en la cultura del no esfuerzo, ¿sí o no? Hay mucha gente que tiene pereza intelectual, no lee nunca. Pereza espiritual, tiene pereza para orar, pereza para leer la Biblia, pereza para congregarse, pereza. Dígame si no es así. Entonces tiene pereza espiritual, pereza intelectual. La mayoría de gente hoy día ni siquiera lee, no se educa, no se informa, no se instruye. Yo me recuerdo cuando iba a la escuela, mi hermano, que te hacían leerte 3, 4 y hasta 5 páginas de memoria. Te tenías que parar delante del maestro o la maestra y en una lección oral, delante de todos tus compañeritos, tenías que decir punto por punto de memoria. Era así. Y si no lo hacías bien, la maestra te pegaba con una regla en la cabeza. O te agarraba acá de la orejita así y te llevaba así, mi hermano. Y te ponía en la... Hoy día los pibitos, que tú en matemática ibas a llevar una calculadora, te fusilaban. Y hoy día, a mí me causó curiosidad porque un día mis hijas dicen, papi, no tengo calculadora. ¿Y para qué querés calculadora? Para mi clase de matemática. Ahí fue cuando yo agarré y les dije, me quebré. Me quebré, mi hermano.
Ya mi hija va a cumplir 23 años. ¿Cuánto es 5 por 5? No sé. No sé, papi. Le digo, tu papá cuando tenía 5 años se sabía la tabla hasta la del 9. Se sabía hasta la tabla del 9. Geografía. Le digo a una de mis hijas el otro día, a ver, decime alguna capital del viejo continente. Europa, me dice. Ahora le preguntás cuál es la última canción que sacó Taylor Swift. Y se saben todos los álbumes. Me hacen enojar, mi hermano. Pero entonces ahora, escuche, gran parte de los niños de 15 años para abajo no saben leer un texto, o sea, comprenderlo. Saben leerlo, pero no saben comprenderlo. Me hizo acordar mucho a muchos cristianos que leen un texto de la Biblia y no lo comprenden. ¿Por qué? Porque no leen para comprender, leen para callar la conciencia. Si yo leo la Biblia, no, dice, yo sé lo que la Biblia dice. No es saber lo que la Biblia dice, es también comprender lo que la Biblia dice. Entonces tenemos un problema serio. Y que eso va gestando un modus operandi de las comunidades, de las sociedades. ¿Por qué hoy día tenemos gente que cada vez quiere trabajar menos? ¿Sí o no? Cada vez quiere trabajar menos. Las jornadas laborales hasta hace 30, 40 años atrás eran de 12 horas por día, 6 días a la semana. Hoy día no. Quieren trabajar 5, 6 horas, 8 horas de lunes a viernes. Bueno, no sé, qué sé yo, capaz estoy equivocado yo, no me haga caso. Entonces, ¿qué pasa? La pereza genera pobreza. Entonces, ay, pastor, yo quiero ganar mucho dinero. O sea, así me decía una de mis hijas. Me dice, ay, papi, yo voy a ser una médico. Y agarré, pero yo te agarré un libro. Yo rápido le pincho el globo, mi hermano. Porque me dice, yo voy a ir a Harvard. Digo, ¿qué a Harvard? Si no te he visto agarrar un libro ni en subida ni en bajada. ¿A qué Harvard va a ir vos? Al único Harvard es al Harvard que te va a pedir ahí en el pancake de Harvest. Ay, pastor, usted le pincha el globo así. ¿Por qué le quita la fe a la niña? ¿Qué fe? Yo no le quito la fe. Les pongo los pies sobre la tierra. Ay, pastor, mi hija va a ser la próxima presidenta de los Estados Unidos de América. ¿Y cuántos libros de ciencias políticas ha leído? No, ninguno, pero yo lo estoy decretando, pastor. No me haga enojar, por favor. Mira si esto es tan... Ahora que quieren implementar la inteligencia artificial adentro de la... Imagínate, ahora menos van a querer estudiar. ¿Por qué? ¿Para qué voy a estudiar? Si te ponen el chip acá en la cabeza ya. Entonces la pereza. A ver... Hay gente que no logra progresar ni en su empresa, ni en su trabajo, porque son perezosos. Porque la pereza tiene que ver con la flojera, con la pesadez, con la lentitud, con la postergación, ¿sí o no? Entonces hay gente, mi hermano, ¿le ha pasado a usted? Yo soy una persona que soy muy observadora. Yo no soporto a la gente que es lenta. Estoy hablando en el trabajo, ¿ok? En el trabajo, ¿por qué? Porque a mí desde chiquito me enseñaron a ser
Entonces, cuando vos tenés un empleado rápido, chispa, despierto, atento, ¿qué hace el jefe? Lo asciende. Pero cuando vos tenés tu propio negocio y sos rápido, chispa, ¿qué pasa con tu negocio? Ahora, como yo sé que ustedes también son observadores, usted va al supermercado, va al restaurante, va a lo que sea, y así está. ¿No has visto la gente cómo se pelea en la fila? Porque la cajera hace así, mira. Señora, ¿se puede apurar? Allá tú que estás apurado, mi hijo. Entonces, que sea una señora de 60, 70 años, hasta uno lo puede considerar. Y dice, bueno, ya tiene 60, 70 años, tampoco le vamos a poner tanta presión. Pero un pibito de 20 años, estaba en una tienda el otro día ahí, y yo lo veía y lo miraba así. Yo decía, pero increíble. Para colmo es lento hasta para hablar. Eso. Entonces vos le estás hablando y dice, do you understand? Yeah. Let me one second. Viene el manager. ¿Qué pasó? Entonces cuando pasa eso, ahí vos decís, la verdad que yo a veces tampoco estoy tan en desacuerdo con que pongan robots en los lugares. A ver, a una persona que es ágil, que es despierta, que trabaja, que llega 5 minutos antes, 10 minutos, que se va 5 minutos después, 10 minutos después, ¿qué pasa con esa persona? Lo ascienden, prospera. ¿Sí o no? Ahora la persona lenta que le pide permiso a un pie para mover el otro, lo botan. Y después dicen, el diablo se me levanta, el diablo no quiere que yo trabaje. No, movete. Pero pastor, es que no puedo. Sí podés. Salí a caminar, mover el esqueleto. Mire, ¿a cuánto les ha pasado que cuando está mucho tiempo sentado se levanta y le cuesta arrancar? Mira vos. Yo he llegado a la conclusión de que hay gente que está cansada de estar cansada. Entonces tenemos una pereza, una flojera. Vas a orar, oran lento, no oran. Todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una sociedad claramente que está pagando las consecuencias. Por ejemplo, mire, dígame si no es verdad. Por lo general, quienes apoyan los movimientos políticos populistas son los de izquierda. Los de izquierda son una pila de vagos, ponele entre 5.000, 4.000 vaguitos que andan por las plazas fumando marihuana, no haciendo nada, recibiendo un subsidio del gobierno, y cuando aparece alguien que le dice, hey, vos tenés que trabajar, tenés que moverte, van y rompen todos los vidrios del Congreso. O sea, se movilizan solamente cuando alguien le quiere tocar los privilegios que le dan por no hacer nada. Mira, en Argentina, el otro día, una movilizadora de estos planes, le estaban haciendo la entrevista y le dice, ¿por qué estás acá? No, porque estoy reclamando mis derechos. ¿Qué derecho? El derecho a recibir subsidios, planes. Y le dice, pero ¿a vos no te parecería mejor que trabajes para que no tengas que depender de que el gobierno te dé un plan? Y dice, es que me parece muy injusto que nos quieran poner a trabajar de las 8 hasta las 5 de la tarde para generar dinero. No, porque al final sale mejor que me den un plan y no que tenga que salir a trabajar. Es una injusticia que me quieran ahora poner a trabajar, dice. Es mi derecho. ¿Qué derecho? De recibir un plan.
En su mente piensa que es un derecho que le den un plan. Bueno, dice Proverbios 6:6 al 11, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor prepara en el verano su comida y se recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Una persona que vive en la cultura de la pereza no piense que va a vivir en la prosperidad. Y bueno, cuando le venga la pobreza como hombre armado, no le ande echando la culpa al diablo. No le ande echando la culpa a que el manto de su líder no está ungido con prosperidad. Entonces, ¿esta pobreza que genera la pereza es producto de la voluntad del Señor? No, es producto de un mal hábito nuestro. Mira lo que dice Proverbios 18:9. El perezoso es tan malo como el que destruye cosas. Bueno, la pregunta del millón es, ¿usted conoce a gente perezosa? No voy a preguntar lo segundo. ¿Usted tiene problemas de pereza? Quizás alguno dice, no, pastor, yo pereza laboral no tengo. Dios sabe que soy una persona súper enérgica, súper responsable. Bueno, pero pereza espiritual. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de una persona perezosa. ¿Están listos? 1. La primera consecuencia de una persona perezosa es que viene hambre a su vida. Vamos a ver qué dice la Escritura. Proverbios 19:15 dice, mucho duerme el perezoso, mucha hambre va a aguantar. Al perezoso le gusta escuchar a los médicos chinos que dicen que hay que dormir 12 horas para que el cuerpo tenga buen reposo. Nuevos estudios han descubierto que si el hombre duerme 12 horas, pues prolonga su estadía en la tierra. A ver, te lo voy a decir en español. Si vos dormís 12 horas por día y vivís 70 años, realmente viviste 35 años. Los otros 35 años te la pasaste durmiendo, oso polar. No viviste 70 años, porque las horas que dormís no las vivís, ¿o no? Entonces hay gente que se levanta a las 12 de mediodía porque se le hace tarde para dormir la siesta, mi hermano. Pastor, ¿y entonces cuántas horas debe dormir un ser humano? Con 6 horas bien dormida está bien. Mira la otra. No, no. Bueno, 7. 8. Bueno, si vivís 75 años y dormís 8 horas por día, entonces te pasaste de los 75 años, te pasaste 25 años durmiendo. ¿Quién dijo que riquera? Bueno. Vamos. Segundo, ¿cuáles son las consecuencias de la pereza? La persona se vuelve intrascendente. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 24. En la época de la siembra, el perezoso no siembra nada. Cuando llegue la cosecha buscará alimento y no encontrará nada. La pereza nos hace intrascendentes, nos hace pasar hambre. Tercero, la persona perezosa no prospera en nada, no avanza en nada. Mira lo que dice Proverbios 13:4. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán.
Bueno, una persona perezosa que le viene hambre a su vida, que se vuelve intrascendente, que no prospera en nada, por supuesto, en una familia perezosa o con padres perezosos, entonces la pereza va a terminar perjudicando la familia. ¿Sí o no? Entonces, dice así la Biblia, el perezoso dice, no puedo ir a trabajar ahora porque afuera hay un león. Bueno, en Argentina ahora el presidente electo que hoy día está tomando la presidencia, le dicen el león. Así que están todos los vagos diciendo, porque el león está afuera. Y puede matarme. La puerta gira sobre sus bisagras, el perezoso gira sobre su cama. El perezoso mete la mano en el plato, pero le da pereza llevarse un bocado a la boca. El perezoso cree que es más sabio que 7 sabios capaces de aconsejar. Entonces, cuando hablamos de pereza, hablamos de flojera, hablamos de pesadez, ¿sí o no? Hablamos de ausencia de ánimo propio, pero ¿sabe qué también entra dentro del concepto de la palabra pereza? Procrastinación, es decir, postergar. Por ejemplo, voy a darle un consejito a todos los cónyuges perezosos, porque siempre tiene que ver con postergar. La pereza tiene que ver también con postergar. ¿A cuántos de los que están casados el Señor le ha dado instrucciones de cosas buenas que tiene que hacer con su cónyuge? A nadie. Padre, no les ha hablado a nadie. Qué raro, Señor, que no le... O una de dos, o le has dicho que tiene que decir cosas y hacer cosas que no quieren hacer o que la vienen postergando, o tienen pereza de orar y hace años que no le hablas. Entonces, ¿qué pasa? En un matrimonio, cuando ambos postergan lo que Dios le manda hacer para con su cónyuge, eso a la postre va a traer un conflicto, una crisis, ¿sí o no? Ahora, cuando hablamos de flojera y de pesadez también, vamos a suponer que en el cónyuge, o sea, que en el matrimonio, uno de los dos es trabajador, trabajadora y le mete fuerza, le mete gana, le mete esmero, le mete esfuerzo, pero el cónyuge es conformista, llega a la casa, tira los zapatos por doquier y se sienta en el sofá y ahí se rasca la panza hasta que empieza a roncar. Pregunto, ¿eso va a traer una crisis al matrimonio? Claro que sí. Porque el que hace todo el esfuerzo para llevar adelante a la familia a un destino mejor, se siente mal porque no consigue que la persona que tiene al lado realmente tenga las mismas ambiciones, los mismos deseos, el mismo esfuerzo. ¿Sabe? Usted no tiene idea la cantidad de parejas que yo he visto separarse por esta razón. Porque dice, no tiene ambición de nada, no tiene sueños de nada. Lo único que hace es, se ha conformado, va, viene, come, duerme, va al baño y listo. Hasta a veces tiene pereza de bañarse, que cuando quiere estar conmigo le tengo que decir, anda a bañarte porque tiene una peste arriba. ¿A cuánto alguna vez le ha dado pereza para bañarse? A ninguno. Padre, ¿qué es esto, Señor? Mira lo que te voy a decir. Si te da pereza para bañarte una vez de vez en cuando, bueno, es normal, a veces uno está cansado y tiene pereza de bañarse. Ahora, si esa pereza es de continuo, lo tuyo ya no es pereza, es depresión. Por no decir, ya lo tuyo es suciedad. Porque uno de los síntomas uno de los síntomas de que una persona ha entrado en depresión es que tiene un descuido personal. Entonces ya le da lo mismo bañarse que no bañarse y ya eso es un problema. Si ese sería su condición, pastor, yo hace 3 meses que no me baño.
Bueno, es un problema serio. En otras palabras, la pereza es sueños estancados por falta de acción, imposibilitar a tu propia familia de alcanzar metas importantes, frustración reprimida, claro, te frustras porque al final ambicionás tanto pero no alcanzas nada. Es autorrobarse, es querer convivir con la miseria. Pereza es culpar a la vida y a los demás por no poder prosperar. Usted no tiene idea la cantidad de gente en las naciones de Hispanoamérica haciendo marchas en pos de que no logran progresar. ¿Por qué? Porque muchas veces no se miran al espejo y quizás sea que su propia pereza le esté impidiendo prosperar. Es querer ser ricos sentados en el sillón de la vagancia. Es la triste agonía de un golpe de suerte para avanzar en la vida. Por lo general los perezosos juegan mucho la loto. Porque dicen, bueno, si me la saco, y ya se imaginan en la playa, ¿viste? En las Islas Maldivas, tomándose un jugo de coco y comprándole un 4S al Pastor 1974. La pereza no solo afectará nuestra prosperidad, sino también nuestra salud. Hay muchas personas que hoy están enfermas porque tienen flojera de hacer ejercicios que benefician su salud. ¿Se dan cuenta? ¿Hay perezas circunstanciales? ¿Pobrezas circunstanciales? Sí. ¿Hay pobrezas que tienen que ver con un propósito? Sí. ¿Son pobrezas que se pueden encajar dentro de lo que es una maldición? No, tienen que ver con un propósito, tienen que ver con circunstancias. Ahora, existe una pobreza que se genera por causa de nuestras actitudes, de nuestros hábitos de vida. Y una de las causas que provocan la pobreza es la pereza. A partir de hoy, yo creo que sería una buena decisión dejar de procrastinar, sacudirnos de la flojera, de la pereza y comenzar a amar la cultura del esfuerzo, del trabajo. Eso nos ayudará a que podamos progresar, que podamos avanzar. No dependamos de un Estado político para poder cubrir nuestras necesidades básicas. Al fin y al cabo tenemos a un Padre en los cielos que es dueño del oro y de la plata, que si hacemos tesoros en Él, allí el ladrón no podrá robar, ni el orín podrá corromper. Quiero invitarles a que nos pongamos de pie. Ya tiene flojera de ponerse de pie. ¡Ay, Jack! La cintura. ¿A cuántos les habló el Señor hoy? A ver, ¿a cuántos pudimos? Recuerde que la pobreza puede ser eliminada de nuestra vida. ¿Cuántos han vivido alguna vez en la pobreza? Levánteme la mano si alguna vez han vivido en la pobreza. Claro, yo que he vivido en la pobreza sé lo doloroso que es vivir con falta de recursos. Muchas veces es difícil. Quienes hemos conocido la pobreza muy de cerca sabemos que no es algo que sea agradable. Ahora, quienes nunca han vivido en la pobreza, por ejemplo, yo siempre cuando hablo con mis hijas, yo les digo, mira, ustedes tienen la bendición de ir a la escuela, de tener que comer, que beber, que vestir. Para ustedes es una bendición. Ustedes no están viviendo absolutamente nada de lo que yo viví cuando tenía la edad de ustedes, ¿verdad? Yo viví muchas cosas, si bien viví muy cercano a la pobreza, eso no indicaba de que fui un niño totalmente infeliz. Nosotros, a pesar de nuestras condiciones, éramos mucho más felices que muchos jovencitos de ahora que lo tienen todo y no disfrutan nada, mi hermano. Entonces, a los jóvenes yo les doy este consejo. En algún momento van a dejar de ser jóvenes. Viste que ahora tienen 18, 19 años y dicen, whatever. Bueno,
Papá y mamá, viste que hoy día se levantan los jóvenes y dicen, no hay nada para comer. No hay postre. Postre te piden. ¿Sabe el postre que comía mi esposa? A mí me parte el corazón cuando ella me lo cuenta. Mi esposa dice, ella es cubana, dice, yo comía agua con azúcar. El helado que yo me comía allá, dice, era el hielo. Mis hijas tienen 70,000 muñecas, todas las muñecas de moda. Mi esposa jugaba así a las muñecas. A mí me parte el corazón cuando mi suegra me dice, cuando yo quería comer carne en mi casa, me mordía la lengua. Y ustedes vienen acá diciendo otra vez carne. A ustedes jóvenes les digo. Por eso es que hoy día, ¿por qué se divorcian tanto los jovencitos? ¿Lo puedo decir? ¿Por qué se divorcian tanto los pibitos de 22, 23, 24 años? Porque la mujer que se va a casar con 24 años no sabe hacer un huevo frito. Jalaba. No saben lavar. No saben planchar. Ahora tenés hombres de 22, 23 años elocuentes, sabios, inteligentes, trabajadores. Los hombres somos así, mi hermano. Mira, yo sé cocinar, sé lavar, lavo los platos, todo. Preguntale a mi esposa, ¿quién es el que va a hacer las compras al supermercado? Este que le está hablando. 2 veces la mandé a mi suegra, se gastó $500 con 3 tarecos que compró. Le dije, nunca más vas al supermercado. Yo fui, compro las cosas, voy, los llevo, los traigo, los bajo, los pongo. Mis hijas piden a grito en casa, papi, hace vos de comer. La gloria es para el Señor. Porque yo por hoy escucho prédicas diciendo, el hombre no puede hacer 2 cosas, para que o come chicle o piensa. Yo como chicle y también pienso. Y cocino, y predico, y ministro, y recojo la ofrenda, y aconsejo. Mujeres, sepan bendecir al hombre. No, es una broma lo que le estoy diciendo, pero es verdad. La pereza trae pobreza. Así que a la persona que está al lado tuyo, decirle, a partir de hoy, vamos a decirle, a partir de hoy, vos te vas a hacer la cama. Fuera de broma, a ver, papis, ¿ustedes le han enseñado a sus hijos a que cuando se levanten se hagan la cama? Ella lo aprendió a los 23, 24 años. Estoy hablando de la persona que está atrás tuyo, no estoy hablando de... Procura no meterte, porque el problema
problema lo vas a tener conmigo. Pupi le ha tirado a esas niñas todas las gavetas en la cama, así, todo. Pero estoy hablando de que aquello parecía la debacle. Y le dijo a las dos, hasta que ustedes no ordenen esto, ustedes no van a hacer otra cosa en el día. Pero mamá, estoy ordenando ese cuarto, esa ropa como hasta las 6 de la tarde, una cosa así. Las dos niñas estaban más nunca en la vida. Muy bien, Poppy. Muy bien, Poppy. Esa es la escuela. Esa es la escuela argenta. Sí. Y fuiste demasiado suave, Poppy. Las mías, cuando no querían hacerlo, le mojé las manos y se las puse en el enchufe. Y papi, lo voy a hacer. Desde ese momento en adelante. Yo recuerdo un día que estaban todas las piezas de las niñas sucias y le dije, o la limpian o la mando a la abuela a dormir con ustedes. Desde ese día la limpian 4 veces por día a la habitación. Se gastan 5 pomos de fabuloso lavander todos los días. Mi gente, yo sé que es un momento de reírse un poco, pero quiero que entendamos algo. El tema de la pobreza es un tema que está afectando a no pocas personas. Y aprendamos a entender que no es la voluntad del Señor que usted y yo caminemos en pereza para que caigamos en la pobreza. No. Yo le puedo asegurar que si uno se esfuerza, si uno trabaja, si uno tiene fe, si uno le cree a Dios, si uno camina en obediencia, el Señor abrirá la ventana de los cielos y nos bendecirá de una manera especial. Amén.